Bienvenidos a la plática del día de hoy, ya sea si estén con nosotros de manera virtual conectados aquí mediante Zoom o si están viendo este video de YouTube. Les comentamos que las preguntas serían al terminar la presentación o bien en los comentarios de la liga de YouTube. La plática del día de hoy es cómo elegir alimentos en un buffet y fiestas. Sabemos y últimamente nos han comentado en las consultas o a través de opiniones o comentarios que pues se aproximan las fiestas dicembrinas. Sabemos que esa es una tradición que a todos pues claro que nos encanta y creemos que es un tema muy importante para que puedan comprender cómo podemos tener un balance en los alimentos, tener como la mejor elección de los alimentos y siempre disfrutando de los alimentos que tengamos presentes en nuestras fechas todo el tiempo. Entonces esperemos que les guste y cualquier duda al final de la plática nos las pueden hacer saber. Y bueno, vamos a comenzar primero platicando sobre el plato del buen comer. Aunque suene algo sencillo, este plato visualmente se divide en tres secciones. La primera es frutas y verduras, la segunda es leguminosas y alimentos de origen animal y la tercera es cereales. La importancia aquí del plato del buen comer es que a nosotros nos sirve visualmente como una guía rápida para poder establecer un contexto entre cómo se vería un plato balanceado sin contar las porciones, únicamente pues guiándonos de la vista común de lo que podemos ver en un plato. Entonces, este plato nos va a servir para nosotros poder establecer este balance dentro de nuestras comidas. Este plato del buen comer lo podemos usar de diferentes maneras. Por ejemplo, hay ocasiones donde las verduras pueden ser en sopa de verduras y tal vez no va a estar directamente en ese plato, pero pudiéramos contemplar que tal vez un plato de verduras, un plato de caldo de verduras, va a ser lo mismo que ese medio plato, pues plano en nuestros alimentos. También las leguminosas y los alimentos de origen animal son muy importantes porque estas nos dan proteína y la proteína de estos tres grupos es la que más nos va a saciar. Si nosotros no cumplimos buena cantidad de proteína en nuestras comidas, puede que terminemos insatisfechos y puede que por ello estemos como picando alimentos a lo largo del día. Entonces aquí es mucho de hacer retroflexión cada quien, retrospección y poder pues pensar qué es lo que podemos pues ver en cuanto a la proteína. Después los cereales, como ya conocemos, dentro de los cereales nosotros contemplamos el pan, el arroz, la pasta, entre otros que pueden ser conocidos como aquellos carbohidratos principalmente. Sin embargo, como ven, este plato incluye cada uno de ellos, no se está excluyendo algún grupo y esto es algo muy importante destacar a lo largo de esta plática. Después también les quisimos enseñar la jarra del buen beber. Sabemos que en estas fechas hay distintas bebidas como el ponche. También nosotros como nutriólogos, pues no es que promovamos, como lo dijimos en la plática anterior, el consumo de alcohol. Sin embargo, se ha visto que pues hay que tratar de balancearlo en caso de tratar de consumirlo, que no sea pues más de 2 copas de vino, por ejemplo. Pero esta es la jarra del buen beber donde podemos ver de su nivel de abajo hacia arriba de mayor importancia. El agua potable siempre va a ser lo que más necesitemos en nuestro día, ya que funciona y sirve como vitalidad para nuestro cuerpo. Y esta se contemplaría como de 6 a 8 vasos de agua al día. Después tenemos la leche semi descremada y bebidas de soya sin azúcar adicionada. Aquí también podemos incluir las leches vegetales como leche de soya, leche de avena, leche de almendras, y esto sería de 0 a 2 vasos. Café y té sin azúcar, esto ya es mucho dependiendo del gusto de cada quien. La verdad, ahorita con el frío es muy probable que a muchos se les antoje más como que lo calientito. Entonces, nuestras recomendaciones aquí sería, no hay problema que puedan estar tomando este café o el té de su preferencia. Sin embargo, hay que contemplar que muchas veces los estamos endulzando de más y pues lo que hay que evaluar aquí es que el endulzar a pues a los cafés y a los tés puede ser endulzado de otras maneras y no tal vez con sobres de azúcar. Por ejemplo, pueden endulzarlos con miel de agave, pueden endulzarlo con los tés, por ejemplo, con alguna fruta. Entonces pueden hacer algunos endulzantes como naturales de otras maneras.
Después tenemos las bebidas no calóricas con endulzantes artificiales. Los endulzantes artificiales es, por ejemplo, la Splenda, la stevia, estos endulzantes que podemos ver también en el mercado. Después tenemos jugo 100% de frutas y leche entera. Esto ya se disminuye a 0 a medio vaso. Y finalmente los refrescos saborizados. 0 vasos. Claro que aquí hemos visto pues que a muchas personas les gusta beber refresco, entonces como meta podría establecerse que en vez de que consuman todos los días refresco en estas fechas, podría ser que nada más consuman 3 veces refresco a la semana, irlo reduciendo en su totalidad poco a poco. Para esto vamos a conocer la división de macronutrientes y algunos ejemplos. Ahorita ya vimos cómo se divide en el plato del buen comer, pero es importante destacarlo y si han venido a consulta van a notar que en el progreso nutricional que les mandamos viene una lista de intercambios separados por macronutrientes. Y tenemos 3 grupos principales. Estos son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Dentro de las proteínas, algunos ejemplos son el pollo, el huevo, el pescado, la carne, los mariscos y en los múltiples tipos de procedimiento en los que los comemos. Por ejemplo, huevito revuelto, omelette, estrellados, pollo desmenuzado, en fajita y demás. En carbohidratos tenemos la tortilla, el pan, los cereales, la granola, la papa, el elote. Y pues aquí podemos identificar los complejos y los simples. Normalmente los simples son los que ya están como empaquetados y que les agregan un poco de azúcar, por ejemplo, gancitos, pingüinos. Y los complejos son estos que nos aportan fibra y vienen más de forma natural, por ejemplo, granos integrales, pan integral, tortillas de maíz. Y pues estos nos van a ayudar también en nuestro sistema digestivo por el aporte de fibra. Y también tenemos las grasas, que estos incluyen el aguacate, aceites de oliva, de canola, de coco, todos esos aceites que a veces se utilizan en la cocina o se agregan como aderezos en ensaladas. Las nueces, que pues son múltiples como los cacahuates, las nueces de Castilla, las nueces de la India, los pistaches. Entonces aquí hay que separarlo para saber qué vamos a preferir y en qué orden vamos a comer cuando estemos en estos eventos. Otro concepto que nos puede ayudar bastante a entender cómo seleccionar los alimentos en las fiestas es la densidad calórica, que básicamente la densidad calórica lo que significa es pues, ver cuántas calorías hay en el volumen de comida. Entonces, por poner un ejemplo, supongamos que comparamos una ensalada con unas nueces. La ensalada con mucho volumen nos va a aportar las mismas calorías que unas nueces en poco volumen. Entonces, por lo general, algo que nos puede ayudar es seleccionar alimentos que nos ayuden a sentirnos más llenos, con más volumen y que aporten menos calorías. Entonces, esto se puede ver también en el plato del buen comer, que más de la mitad del plato o la mitad del plato lo podemos llenar con verduras, que son un alimento alto en fibra, que aparte nos va a ayudar a sentirnos más saciados, más llenos. Y un cuarto o un tercio del plato se debe de ver proteína, que también es otro alimento con una baja densidad calórica. Entonces, ahorita hablaban de los macronutrientes. Es importante también mencionar que las grasas por gramo tienen casi tantito más del doble de calorías por gramo. Entonces, hay que saber seleccionar bien las grasas que vamos a utilizar y los alimentos que vamos a seleccionar en nuestro plato. Bueno, y ahora vamos a hablar, ahora sí, la práctica, cómo seleccionar los alimentos en un buffet. Ya conocimos toda esta teoría que hay detrás de los alimentos, la teoría básica que podemos comprender cómo identificar los alimentos. Bueno, ahora, cómo comenzar a, pues ahora sí, escoger estos alimentos. Primero vamos a empezar por la proteína. Como les mencioné anteriormente, la proteína de estos grupos es la que más nos va a saciar.
Entonces es muy importante tener esta buena cantidad de proteína. Normalmente, para que sea lo más práctico, se recomienda un puño o más que nada la palma de la mano. Si la extendemos, debería ser de esta porción. Entonces nosotros al extenderla, esa debería ser la porción que nos estemos sirviendo. Y por ejemplo en los buffets o en las fiestas existen la verdad diversos guisos de variedad. Por ejemplo, alambres de pollo, milanesa de pollo de res, tacos de pollo de res, chicharrón en salsa, huevo revuelto, guiso de carne, picadillo, pavo, chuleta o carnes frías. Aquí algo muy importante de destacar es que claro que pues estos alimentos varían mucho dependiendo de su nivel de grasa que incluye. Claro que hemos visto los cortes de carne cuando se le ve pues esta grasita. Sin embargo, los alimentos que menos grasa en cuanto a proteína contienen es, por ejemplo, la pechuga de pollo. Hay cortes de carne que no tienen tanta grasa, etcétera, el pescado, mariscos. Y ya, por ejemplo, los chicharrones, ya la chuleta o carnes frías, puede que sean alimentos de origen animal, altos en grasa. Entonces, para poder balancear un poco más los platillos, podríamos irnos primero con pollo, carne, huevo inclusive, pavo, etcétera. Después continuaríamos con las verduras. Algo aquí muy importante es que la porción de verduras serían 2 puños, de esta manera la selección de los alimentos. Entonces, si estamos en un buffet, pues normalmente la verdad es que también hay gran variedad de verduras. La variedad principal es de proteínas, después sí de verduras y guarniciones. Entonces, de verduras podría ser espárragos, verduras al vapor, caldo de verduras, que es como les mencionaba, si el caldo va a ser en un plato aparte, más o menos visualmente que se vea parecido a como se ve en este plato, los nopales y los ejotes. Y esto sería pues 2 puños, como se ve, que sería aproximadamente 2 tazas. Después continuaríamos con los cereales y las leguminosas. Aquí se debería de consumir un puño, lo que más se puede llegar a encontrar, que es lo mismo que una taza aproximadamente. Y en buffets lo que más se puede llegar a encontrar es puré de papa, pasta al gusto, frijoles, sopa de fideo, tortillas, por ejemplo, aquí sería de 2 a 3 piezas, sopes de 2 a 3 piezas, o bien hay veces donde ponen canastas de panes y ahí ya sería pan casero de 1 a 2 piezas. Más o menos es así como podríamos seleccionar ese plato, y si bien comparamos este plato que ya armamos ahorita, podría ser, o más bien se ve muy visualmente parecido a lo que vimos al inicio de la plática, que es el plato del buen comer. Después vamos a finalizar con alguna grasa. Ya agregamos nuestra proteína, nuestras verduras, nuestros carbohidratos o leguminosas. Y bueno, lo que queda es agregar una grasa. Hay comidas que, por ejemplo, algún guiso, no sé, algún alambre o algún corte de carne que tengan que hacer especialmente con algún tipo de aceite, por ejemplo, aceite de oliva, ahí ya no necesitaríamos agregarle la grasa a la comida. Sin embargo, si es, por ejemplo, una pechuga de pollo a la plancha, o si es tal vez, no sé, algún otro guiso que no haya requerido la porción de grasa, de aceite, perdón, en su preparación, ya estaríamos contemplando alguna otra grasa extra en nuestro platillo. Por ejemplo, las grasas que podemos encontrar pueden ser ponerle algún aderezo a la ensalada que nos hayamos servido en el buffet, o a las verduras, si nos servimos verduras al vapor. Puede ser también aceite de oliva, mantequilla, por ejemplo, a veces que nos sirven el pan así recién hecho en la canasta. Puede ser ponerle una cucharadita de mantequilla, o también dentro de la grasa se contemplan tanto el aguacate como las semillas de girasol, semillas de calabaza, todas las semillas de pepitas también, por ejemplo. Entonces también aquí es muy importante contemplar pues visualmente qué es lo que ustedes están viendo en su platillo. Y pues ya una vez que ustedes contemplen todos estos datos, tanto de las proteínas, como hablamos de los carbohidratos, de las leguminosas, las verduras y la grasa, ya tendrían pues su plato completo. Y para poder complementar toda la comida, pues sería la elección de las bebidas, que hablando sobre la jarra del buen beber, pues pueden ser agua natural, pueden ser aguas de sabor, sin endulzar, puede ser, por ejemplo, algún jugo, pero es muy importante recordar
que estos tienen que ser de acuerdo pues a sus medidas para tratar de que sea ahora sí también una jarra del buen beber balanceada, pero siempre y cuando tengamos buena ingesta de líquidos durante nuestro día. Y la verdad es que en los buffets o en las fiestas hay distintas bebidas, pero lo más importante es estarnos hidratando y no solamente estarnos hidratando, por ejemplo, con jugos o con ponche, sino también principalmente basar esa ingesta de líquidos en líquidos pues menos procesados como son aguas naturales de sabor o agua natural. Y bueno, debemos de recordar que las fiestas decembrinas son parte de nuestra cultura, desde las posadas, la Nochebuena, la fiesta de Año Nuevo. Todo eso es parte de nosotros y nos ayudan a reencontrarnos con familia, con amistades, a ver a personas que hace tiempo no vemos, a actualizarnos en temas personales, pasar un buen rato. Entonces, son importantes para nosotros y para también los de nuestro alrededor y nos ayudan a mantener un estado de ánimo más alegre, pasar unas fechas más acompañado. Y otra parte importante que vemos presente en estos eventos es los alimentos. Sí o no, en todas las fiestas que vemos que organizamos, casi siempre es, bueno, ¿qué vamos a llevar? ¿Qué se va a preparar? ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a comer? Entonces, hay que saber que es parte de la festividad y que hay que disfrutarlos. Pero pues si nosotros tenemos objetivos específicos, podemos optar por elegir algunos alimentos que nos van a ayudar a sentirnos mejor. Y para algunas combinaciones con platillos en fiestas, tenemos la proteína, las verduras, los cereales, las grasas. Entonces, vamos a poner un ejemplo que tenemos en las fiestas decembrinas, por ejemplo, Navidad. Entonces, tenemos el pavo, el relleno o algunos hacemos carne asada. Entonces, hay que elegir nuestra porción de proteína y después vamos a optar por verduras. Algo que hay que recordar es que, por ejemplo, si el pavo hay gravy o algún complemento, pues optar por servirlo de la manera más pura o limpia posible. Y en cuanto a las verduras, pues si a lo mejor en nuestro menú de nuestra casa no han mencionado de llevar verduras, pues nosotros ser los que sugerimos de que, ay, ¿qué tal si preparamos una ensalada rica que complemente algunas verduras al horno, algunos crudités de pepino, jícama, zanahoria como entrada? Entonces, también incluirlo dentro de nuestro platillo. Después servirnos el cereal. Entonces, va a haber opciones como puré, pan, pasta. Entonces, preferir alguno de ellos o un poquito de los tres, ¿no? Como que ir formando nuestro plato con base en el platillo del buen comer. Y por último, las grasas, sabemos que a veces hay aderezos o a veces los platos ya tienen aceite con el que se cocinó o se acompaña con alguna botana como guacamole o se le agregan semillas a la ensalada. Entonces, ir como que complementando con cada una de las opciones nuestro platillo. Y por último, vamos a compartirles algunos tips y recomendaciones. Una es no llegar con demasiada hambre a las fiestas, porque esto va a hacer que queramos comer demasiado en una misma comida. Es mejor levantarnos, comer nuestro desayuno, nuestro huevito, nuestra avena, lo que nos corresponda de acuerdo a cada uno. Y después llegar con poca hambre, pero sabemos que ya va a ser hora de comer, pero no vamos a llegar hambrientos a tal manera que nos tengamos que servir 3 platos y ya después sea demasiado. Escuchar a nuestro cuerpo, saber hasta dónde
Una disculpa, se desconectó un poco, ya ven, la tecnología a veces no nos ayuda, pero vamos a retomar, ya estamos por terminar. Entonces, justo hablaba de retomar nuestros hábitos. Las fiestas son una noche, un día, no es necesario que toda la semana estemos con esos mismos patrones. Entonces, pues comemos, disfrutamos y al día siguiente dormimos bien, hacemos ejercicio, retomamos nuestra alimentación. Y por último, disfrutar, que es la parte importante de estas fechas, es una vez al año y es algo que a todos nos encanta y que es muy padre dentro de nuestras vidas disfrutar estos momentos de compañía.